¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Sandra Bonilla. Soy su Procuradora de Atención Jurídica a Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema DIF Estatal Veracruz. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes algunas de las experiencias que tenemos nosotros dentro de la Procuraduría Estatal a través de esta subprocuraduría en la atención que se brinda a este sector de la población, que son los niños, niñas y adolescentes. En específico, aquellos que tienen algún conflicto con la ley penal y que se ven sujetos a un proceso por alguna infracción cometida por estos. Bueno, esta presentación es únicamente ilustrativa, es compartir estas experiencias que ya les decía, hemos tenido el ejercicio de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. La presentación en el temario, como se nos solicitó, vamos a hablar sobre medidas de protección para niños, niñas y adolescentes, así como el tema de el debido proceso en los procedimientos que se siguen a niños, niñas y adolescentes que se encuentran sujetos a un proceso. Como temas tenemos la normativa jurídica que se debe aplicar, la función de las procuradoras y los procuradores, las medidas de protección especial, las medidas urgentes de protección, que ese es el primer tema que vamos a abordar. Para ello, nosotros como Procuraduría Estatal tenemos normativa jurídica que aplicamos al día a día cuando se ven inmersos derechos de niños, niñas y adolescentes. Entre ellos tenemos los tratados y convenciones internacionales suscritas y ratificadas por México. Las que siempre son de consulta y aplicación para nosotros va a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y sobre todo la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la que da margen a esta protección garantista que se hace a este sector de la población. Dentro de la normativa federal, nuestras leyes que aplicamos son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y demás leyes que son aplicables en materia de niños, niñas y adolescentes. Dentro de nuestra legislación local, la normativa que rige a esta Procuraduría Estatal es la Ley 573 sobre los derechos de las niñas, niñas y adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En ella vamos a poder encontrar los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también se encuentran las facultades de la Procuraduría Estatal en cuanto a la representación que lleva respecto de este sector de la población y que obliga a ejercitar o a ejercer ciertas acciones para poder proteger los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Como muchos de ustedes ya lo saben, antes de que se instalara este cúmulo de derechos que ahora se protegen, existía un sistema tutelar en el cual se pensaba que los niños eran sujetos de tutela por parte del Estado, puesto que no eran capaces de tener esta calidad de ejercicio de sus derechos. Entonces nosotros los adultos, como familiares, personas en común, así como las instituciones, pues nos sustituíamos en las decisiones que se tomaban respecto de niños, niñas y adolescentes y éramos quienes decidíamos sobre los derechos y lo que más convenía a este grupo. Sin embargo, al reconocerse los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, se cambia de ese sistema tutelar y nos mudamos a este esquema de protección de derechos, en el cual ahora nosotros no decidimos por los niños, niñas y adolescentes, sino que tutelamos, respetamos y además garantizamos la tutela efectiva de esos derechos, que ya en alguna ocasión ustedes ya se ha sostenido una plática sobre este tema. Dentro de también las leyes que nosotros adoptamos dentro del sistema DIF a través de la Procuraduría Estatal de Niñas, Niñas y Adolescentes, están los códigos aplicables.
a los procedimientos en los que los niños tienen que ver o tienen una injerencia o son sujetos en algún procedimiento administrativo o judicial, como lo explicaré más adelante. Bueno, es importante también delinear y saber cuáles son las funciones de las procuradoras y procuradores municipales, porque muchas veces, como no estamos familiarizados con los temas, a partir de esta nueva composición que se dan las procuradurías, sí me gustaría hacer la acotación que anterior a la reforma de 2015 se hablaba de una procuraduría que atendía a familia, niños, niñas adolescentes e indígenas. Sin embargo, con la nueva composición de esta reforma, solamente queda como una procuraduría de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y ese es la facultad y el enfoque que tiene esta nueva composición. El sector al que se tutela es por parte de las procuradurías. Y dejamos de conocer los temas que tienen que ver con indígenas y con familia, y se crean otros órganos dentro del sistema DIF que son los que protegen a estos grupos vulnerables a través de la asistencia social de la que está dotada el sistema DIF. Dentro de las funciones de los procuradores y procuradores, el fundamento se encuentra en el artículo 105 de la Ley 573 de Derechos de Niñas y Niños Adolescentes del Estado de Veracruz, y para la Procuraduría Estatal. Y para las Procuradurías Municipales está su fundamento en el artículo 122 de la misma normatividad. Aún y cuando se habla de estos dos disposiciones o dispositivos legales, sí quiero hacer el comentario de que tanto la Procuraduría Estatal como las Procuradurías Municipales en el Estado de Veracruz cuentan con las mismas facultades, excepto dos, pero en general están dotados de las mismas atribuciones. Esto obedece para que de manera inmediata se pueda ser reactivo y poder acudir ante la vulneración de un derecho de un niño, niña o adolescente, y no tenga que segmentarse entre si conoce de ciertos hechos o ciertos casos o ciertos derechos vulnerados una instancia o la otra. Por eso es que el legislador decide que sea las mismas facultades para que la tutela sea efectiva y en el momento que se esté necesitando de garantizar los derechos de la infancia. Dentro de las funciones de los procuradores y procuradoras, como su nombre lo indica, es la protección integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, atendiendo a los instrumentos jurídicos y cuando menos debe abarcar una atención médica y psicológica, el seguimiento de actividades, la inclusión de sus padres o tutores o quienes ejerzan la guardia y custodia en medidas de rehabilitación. Esto es, nosotros debemos procurar garantizar la tutela efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y esto involucra a que tengamos por ello un equipo multidisciplinario que se va a conformar por un abogado, por un médico, por un psicólogo y por un trabajador o trabajadora social. Este es el grupo multidisciplinario que debe conformarse en cada una de las procuradurías, tanto estatal como municipal. El mínimo es de una persona, pero puede haber un equipo mayormente integrado y que pueda dar mejores resultados para que tengamos garantizar los derechos de los niños. Y en estas medidas no solamente nos enfocamos a los derechos de la infancia y de alguna manera proteger a aquellos que se vean mermados, sino también podemos incluir a la sociedad o a las personas que estén alrededor del niño, ya sean los padres o esta familia biológica o la familia extensa, porque a veces es necesario que ellos también entren en este entorno para poder garantizar los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Otra de las funciones que tiene la Procuraduría Estatal es prestar asesoría y representación en suplencia a niños, niñas y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos.
así como intervenir oficiosamente en representación coadyuvante. ¿Qué quiere decir esto? La Procuraduría Estatal va a intervenir en aquellos casos en los que niñas, niños y adolescentes se encuentren involucrados y que amerite un proceso jurisdiccional o en la vía administrativa. Cuando se habla de representación en suplencia, esto quiere decir que los procuradores y las procuradoras asisten a representar a estos niñas, niños y adolescentes, puesto que no tienen una representación originaria. La representación originaria, como ustedes lo saben, recae en aquellos que ejercen la patria potestad, la guarda y custodia o la tutela de niños, niñas y adolescentes. Cuando no se encuentran presentes por alguna circunstancia sus representantes originales, es que las procuradurías, a través de sus titulares o de quien ellos designen, asistirán, acompañarán y representarán a los niños, niñas y adolescentes cuando se encuentren frente a un proceso jurisdiccional o administrativo. No solamente en calidad de investigado, imputado, acusado o sentenciado dentro del sistema de justicia penal, sino también en calidad de víctima, agraviado, ofendido, o cuando tengan algún derecho que se deba proteger dentro de algún procedimiento administrativo. Entonces, la tutela debe ser a todos los niños cuando estén involucrados en todo tipo de procedimientos. Y cuando no hay familiares, repito, la Procuraduría representa en suplencia a este sector de la población. Ahora bien, también cuenta con la representación coadyuvante. Esto es, dentro de estos procedimientos judiciales o administrativos, la Procuraduría puede y debe coadyuvar con las autoridades que conozcan de los casos para poder impulsarlos o en su momento velar porque los derechos de niñas, niñas y adolescentes se den o se cumplan a cabalidad. Entonces, nosotros podemos oficiosamente tener esta representación coadyuvante, asistir a audiencias, promover en pro de promover algún recurso, incidente o una promoción donde solicitemos algo que se requiera para que se impulse el procedimiento, lo podemos hacer de manera oficiosa. ¿En qué casos? Cuando tenga que ver con el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En estos procedimientos. Ahora bien, también cuando se dice de prestar asesoría, nosotros podemos asesorarlos a los niños, niñas o adolescentes, o también a sus familiares, cuando los derechos de los primeros se encuentran en una situación vulnerable. El prestar asesoría es bueno que nosotros les damos la orientación jurídica para que ellos puedan saber la instancia o qué es el procedimiento que deben de seguir para poder resolver si es alguna situación que tengan que llevar a alguna instancia distinta o tengan o quieran una orientación de cómo o por qué resolver algún caso o alguna inquietud que tengan respecto a los derechos de la infancia. En eso consiste la prestación de esta asesoría, es otorgar, bueno, que prestar asesoría se interpreta como dar una orientación, en este caso jurídica, a este sector de la población. Otra de las facultades que tienen los procuradores y procuradoras municipales es prestar asesoría, es coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes. En este rubro, cuando hablamos de medidas de protección, me voy a adelantar un poco. Nosotros podemos solicitar medidas de protección, pero sí quisiera enfatizar cuáles son las medidas de protección que la Procuraduría puede y tiene en los casos de vulneración de derechos la potestad de poder solicitarlas. La Procuraduría puede solicitar medidas de protección especial y medidas de protección urgente. ¿Qué son las medidas de protección especial para la restitución integral de derechos?
La restitución integral de derechos va a ser este programa o este procedimiento que vamos a llevar para poder restituir a los niños en el goce de un derecho violado. ¿Sí? Nosotros, como ustedes ya lo han analizado en algunas otras sesiones, tenemos 20 derechos enunciativos más no limitativos, los cuales debemos tutelar por su efectivo cumplimiento, que son el derecho a la vida, el derecho a la prioridad, a la identidad, a la igualdad, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar en un desarrollo integral, a vivir una vida libre de violencia, a la protección a la salud y la seguridad social, a la inclusión, a la educación, al descanso y al esparcimiento, a la libertad de convicciones, pensamiento, religión, cultura, a la libertad de expresión y acceso a la información, al derecho de participación, de asociación y reunión, derecho a la intimidad, a la seguridad jurídica y el debido proceso, y la protección de los niños, niñas, adolescentes, migrantes, y el derecho a las tecnologías de la información, comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones e Internet. Esos son los derechos enunciativos, ¿sí? Que están previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes aplicables estatales, y que derivan de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esos son los derechos que como Procuraduría tutelamos. Nosotros garantizamos todos estos derechos. Cuando un niño o niña adolescente se encuentra vulnerado alguno de estos derechos, es que nosotros tenemos que crear un plan de restitución de ese derecho. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un niño adolescente que por alguna circunstancia no puede ser matriculado en una escuela pública y que le han negado esa posibilidad de ingresar a su ciclo escolar. Por diversas razones, probablemente porque la edad no corresponda, porque no están inscritos en esa escuela, pueden derivar de los supuestos que ustedes pueden imaginar. Entonces ahí se vulnera ese derecho, el derecho a la educación. Si no está matriculado, no le podemos garantizar el derecho. Entonces, nosotros como Procuraduría, tanto estatales como municipales, tenemos que garantizar que ese derecho se proteja y se cumpla. ¿Cómo? Mediante un plan de restitución. Entonces, lo que hacemos es que llega ante nosotros el niño o niña adolescente, a veces acompañado de sus familiares, muchas veces no, pero nosotros pasamos primero a un filtro que es trabajo social, después al área de psicología, al área médica, al área jurídica, y una vez que tenemos todos un diagnóstico preliminar de la situación, es que nos reunimos con este equipo multidisciplinario y vemos las formas en las que vamos a garantizar este derecho del niño o niña adolescente, una vez que ya detectamos que le están restringiendo este derecho a la educación, porque no, como el ejemplo que les pongo, porque no le permiten ser matriculado en una escuela pública. Entonces, nosotros construimos este plan de restitución de derechos y se lo hacemos saber a las autoridades que tengan que ver con la garantía de este derecho. Probablemente en el estado de Veracruz sea la Secretaría de Educación de Veracruz, a la que le digamos que a través de sus entes que forman esta secretaría, podamos ver cómo es que vamos a garantizar el derecho de este niño a la educación y la inclusión en una escuela. Y entonces así podemos nosotros garantizar este derecho. Y damos visitas de seguimiento para poder saber que efectivamente se está cumpliendo con lo que estamos nosotros mandatando, ¿sí? Entonces, estas medidas de protección especial son esto. Cuando nosotros estructuramos un plan de restitución de derechos en una medida que involucra a otros sectores de los entes que tienen que ver con garantizar los derechos. No solo sectores públicos, sino también privados.
porque recordemos que el artículo 3º de la Convención de los Derechos de la Infancia involucra a todos aquellos que tengamos que ver con los derechos de niñas, niñas y adolescentes y que debamos garantizarlos porque debemos privilegiar el interés superior del niño. Entonces, es ahí donde nosotros vinculamos a todas aquellas entes que deben de participar para garantizar este derecho. Entonces, estos mecanismos son para dar atención y respuesta a los casos en que el derecho se encuentre vulnerado o restringido. ¿Quién lo va a determinar? Como ya se los expliqué, la Procuraduría de Protección, ya sea estatal o municipal. Y como ejemplo que aquí les ponemos es la inclusión del niño, por ejemplo, y a su familia en programas de asistencia social, servicios de salud, lo que les decía, la inscripción o ingreso a la escuela, la inclusión en actividades deportivas, atención psicoemocional, y la inscripción en el registro civil, el acogimiento de una familia, y así muchísimos de estos derechos que se pudieran ser vulnerados. Entonces nosotros hacemos este plan de restitución, ¿para qué? Para que todos estos derechos sean garantizados efectivamente. Entonces, esa es la manera en la que estas medidas de protección especial funcionan. Por otra parte, también tenemos cómo detectamos nosotros estas medidas de protección. Nosotros, como les explicaba, cuando recibimos un caso de restricción o vulneración de derechos, es que hacemos este ejercicio de que el niño adolescente y sus familiares, si es necesario, tengan un primer contacto con nuestra área de trabajo social para tener un primer diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer a través del trabajo social? Ellos se van a acercar a la familia o los lugares donde se encuentran las niñas y niños adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos y poder alimentar de la información que queremos. ¿Cómo es esto? A través de una visita domiciliaria y una entrevista que se hace con los vecinos del lugar, se hace ese primer acercamiento, se toman secuencias fotográficas para fijar el lugar y se procede a hacer un llamado al domicilio que nos es proporcionado, si es que es un domicilio particular o una escuela o donde tengamos que ir a realizar esta visita, un hospital, o sea, pueden ser diferentes lugares. Y nuestra área de trabajo social se identifica y solicita que se les permita hacerles una entrevista. Y se va haciendo de esta información, se va llegando de esta información que se requiere para saber cuál es la problemática real de la que está transcurriendo con estos niños, niñas, adolescentes y poder así detectar si hay una vulneración de algún derecho. Entonces, ya que tenemos este primer panorama, vamos a detectar e identificar qué derechos se encuentran restringidos o vulnerados. Ya que los tenemos detectados dentro de nuestros catálogos de los 20 derechos de manera limitativa, pero pueden ser en iniciativa y probablemente se deriven en otros derechos que no tenemos en esos 20, pero nosotros tenemos que hacer este ejercicio de detectar cuáles son. Entonces, una vez detectado, elaboramos, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y es ahí que tenemos un plan de restitución de derechos que incluye las propuestas de medidas para su protección. Como ya les decía, una vez que el área de trabajo social nos presenta este diagnóstico preliminar en su visita domiciliaria, que es de campo, entonces nosotros solicitamos al área de psicología que, pues de alguna manera, entre a analizar también y valorar qué es lo que está sucediendo con estos niños, niñas y adolescentes en el ámbito psicoemocional. Y también si se necesita la intervención de las familias, es que también se hacen todos los tests o baterías que son necesarios para poder valorar a estos niños, niñas, adolescentes y sus familiares
y tener también este diagnóstico por parte del área de psicología. También tenemos el área médica, que nos va a dar estas valoraciones médicas de cómo se encuentran los niños, niñas, adolescentes. Obviamente garantizando siempre sus derechos y, bueno, que quien tenga el derecho y la obligación de tutelar a estos niños adolescentes permita la valoración de los niños, ¿no? Todo esto siempre, recordemos, que debe ser autorizado por los niños y también por las personas que los están representando en ese momento. Una vez que ya tenemos estos tres diagnósticos, también nuestra área jurídica hace su trabajo y analiza qué posibles derechos se estén vulnerando o de dónde derivan y por qué. Ya que tenemos todos estos diagnósticos preliminares, nos reunimos y hacemos una reunión en la que consensamos, detectamos y ya valoramos cuál es el derecho que es restringido o vulnerado. Y de ahí preparamos este plan de restitución en la que vamos a involucrar a aquellos actores u operadores que tengan que ver con la restitución de ese derecho, cualquiera que sea. Como ya se los mencioné, puede ser desde la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social, todos los involucrados. O a lo mejor hay entes particulares que también tengamos que involucrar. Hacemos una pequeña resolución en la que culminamos diciendo por qué consideramos que ellos deben intervenir para poder restituir el derecho y se los hacemos llegar o lo subimos a una mesa donde lo discutimos y así podemos nosotros restituir esos derechos. Bueno, una vez que ya acordamos y coordinamos con las instituciones que corresponden al cumplimiento de los planes de restitución, vamos a dar el seguimiento de cada acción hasta cerciorarnos de que los derechos se encuentren ya garantizados. Entonces, no se termina solamente con el hecho de emitir este plan de restitución, sino que debemos nosotros también de continuar este seguimiento hasta que estemos seguros de que ya se pudo garantizar y se restituye el goce de este derecho violado. Ahora bien, otra de las medidas que podemos solicitar mediante los procuradores y procuradoras estatal o municipal es las medidas urgentes de protección. Estas medidas urgentes son las que se van a ejecutar cuando se detecta un riesgo inminente contra la vida, la libertad o la integridad de un niño, niña o adolescente. En estas, si se activa la sospecha de esta situación, para asegurar la protección inmediata, se puede dar aviso a la Fiscalía competente de que deberá decretar a más tardar durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud y se da aviso inmediato a el órgano jurisdiccional. Esto es, cuando nosotros detectamos por cualquiera de los medios, ya sea denuncia anónima, de maltrato, o que hay el riesgo de un niño, o por redes sociales, o porque llegan las personas directamente con nosotros, y detectamos que el riesgo en el que se encuentra el niño interesa o infiere en su vida la libertad o integridad, entonces nosotros de manera inmediata estamos facultados para solicitar estas medidas de protección urgentes. ¿A quién se las vamos a solicitar? A los fiscales que estén próximos a nosotros o bien a los especializados en materia de derechos de la infancia y acudimos para solicitarle esta medida de protección. El fiscal tendrá que determinarla o tendrá que resolverla dentro de las 3 horas siguientes. Una vez que ya sea autorizada esta medida, entonces se procede a su ejecución. Posteriormente, sí, que ya tenemos, pues, digamos, asegurado al niño, niña, adolescente, solicitamos audiencia de control ante el juez competente para que sea quien modifique, ratifique o revoque esa medida de protección decretada. Entonces,
¿nosotros podemos pedir una medida de protección? Sí. ¿Cuáles medidas de protección son las que podemos solicitar? La Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 122 y 105 establecen que debemos solicitarlas ante la Fiscalía, ¿sí? Con estas 3 horas que el fiscal tiene para determinarlas y ejecutarlas. Nosotros como Procuraduría debemos hacerlo de esta manera porque recordemos que también nosotros no podemos actuar de manera propia y, por ejemplo, en un caso donde un niño esté encerrado, nosotros poder entrar porque esto también constituye un acto de molestia. Entonces recordemos que para ejecutar cualquier acción de esta naturaleza debemos acudir ante el órgano competente y quien esté dotado de la facultad para que ordene que nosotros podamos, junto con ellos, ingresar a un domicilio, porque si no, estaríamos vulnerando un derecho, ¿no? Y esto, pues, no nos es permitido. Nosotros, si quiero ser claro en ello, nosotros no podemos entrar a los domicilios de manera autónoma, sino que sí necesitamos de la autorización de o de la orden de un fiscal para poder actuar en consecuencia. De ahí que el fiscal no debe tardar más de 3 horas a partir de que recibe la solicitud de la medida de protección para poder decretarla. ¿Cuáles medidas de protección? Nuestra propia Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos establece que son aquellas que se contemplan en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro de este precepto se establecen 11 medidas de protección para las víctimas y que estas podemos solicitarlas, ¿verdad? O este Código Nacional se aplica de manera supletoria a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y a la Ley Estatal. Dentro de estas medidas hay muchísimas que estas 11 que les menciono y que nosotros debemos atender tanto a la Fiscalía a la necesidad y a la proporcionalidad de estas medidas de protección, porque no podemos pedir una medida que no sea acorde con la situación vivida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de que un niño o niña adolescente sea víctima de violencia dentro de su casa por parte de un familiar, nosotros no podríamos solicitar una medida como la que establece en la fracción novena del 137 del Código Nacional, que es el adolescente, niño o niña, se traslade a un albergue, sino que debemos de ver esta proporcionalidad en razón de la necesidad de esta medida. Ahí, a lo mejor, teniendo todos los elementos del caso, podríamos solicitar que el niño o niña adolescente permanezca en su casa, pero retiramos a la persona que es una probable agresora. Y eso es lo que vamos nosotros a solicitar a un fiscal. Recordemos que las medidas van desde leves hasta máximas, ¿no? O sea, no todos los casos ameritan una medida extrema. Entonces, en estos casos, las medidas deben ser proporcionales y necesarias al caso para que protejamos los derechos de los niños. Como les repito, estas medidas son diseñadas en el Código Nacional para las víctimas, pero cuando las víctimas son víctimas, entonces también nosotros podemos solicitar este tipo de medidas. Cuando, como ya se los dije, cuando hay un riesgo contra la vida, la libertad o la integridad de niños y niñas adolescentes. Conjuntamente con esta medida de protección, vamos a suponer que se decretó y quedó firme una medida de protección como es el albergue temporal. Estas medidas tienen una vigencia de 90 días máximo, como lo establece el artículo 139 del Código Nacional. Son temporales, no pueden ser mayor a esa temporalidad, porque entonces vulneraríamos también los derechos de estos niños, ¿no? Entonces, dentro de esos 3 meses nosotros también tenemos que hacer un plan de restitución de derechos. Este plan de restitución
volvemos a hacer todo nuestro análisis y vemos qué es lo que necesitamos o qué son las acciones que vamos a implementar para poder restituirle a los niños, niñas o adolescentes ese derecho. Cuando es una medida de albergue temporal, pues va a ser generalmente la restitución del derecho a vivir en familia y como consecuencia sus demás derechos. Entonces nosotros coadyuvamos con la fiscalía o las fiscalías o con el órgano jurisdiccional, dependiendo del procedimiento que se lleve, o administrativo, para poder hacer localización y búsqueda de familiares, si es que tengamos los datos suficientes. Valoramos también a estas familias para poder saber si son idóneos para que los niños retornen a un núcleo familiar, ya sea biológico o extenso. Nosotros solamente coadyuvamos, pero quien finalmente toma la decisión es quien optó por otorgar esa medida de protección. Estas medidas de protección urgentes también pueden ser impuestas por un procurador o procuradora municipal. O sea, también puede implementarlas, pero para ello necesita estar debidamente fundado y motivado el acto que está de alguna manera ejerciendo, ¿no? Recordemos que como autoridades nosotros podemos ejecutar actos, ¿no? Entonces, para que este acto pueda darse de que se implemente una medida de protección, necesariamente debe ser fundado y motivado. Y una vez que ésta se dicte, inmediatamente debe acudir ante la Fiscalía para que esta medida sea ratificada, modificada o revocada. Entonces, digamos que si es inminente el peligro en que se encuentra el niño o adolescente, entonces, pues, el procurador debe actuar, pero fundando y motivando el acto por el cual está decretando una medida de protección. Inmediatamente que la ejecute, deberá acudir ante la Fiscalía para que se pronuncie respecto de la medida decretada por un procurador. Se pueden dar los casos, aunque lo que se recomienda es que pues acudan ante su fiscal competente para que puedan hacerlo en conjunto y bueno, tengamos esta certeza jurídica que le vamos a dar a los niños, al acto y a las personas que se pudiesen ver involucradas con la toma de esta decisión. El objeto es garantizar, de esta medida, es garantizar la integridad tanto física como emocional de niños, niñas y adolescentes, darles una mayor estabilidad, poder emprender los pasos siguientes de la metodología que marca el artículo 23 de la Ley General y 105 y 122 de la Ley Estatal. Y si vemos que esa medida no era como la necesaria en ese momento, bueno, pues podemos solicitar su modificación o si cesa el riesgo, entonces podemos solicitar también que deje de surtir efectos dentro de los 90 días máximos que marca el artículo 139, el cual nos dice que las medidas de protección deben tener una vigencia, una duración de 60 días naturales y que pueden prorrogarse por 30 días más. Esto es 90 días. Más allá de los 90 días no puede prevalecer una medida de protección. Como ya se los mencioné, las medidas de protección son provisionales, no son permanentes y deben tener un término fijo por tiempo. Como les decía, no todos los casos merecen una medida de protección urgente, algunos no lo ameritan, entonces ahí podríamos solicitar o ver qué otra medida podemos implementar para garantizar los derechos que se pueden ver vulnerados o restringidos de niñas, niños o adolescentes. Bueno, como ya les había dicho, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece las medidas de protección para las víctimas. Aquí también puede ser que un niño o niño adolescente en calidad de víctima llegue ante una fiscalía. Entonces, también las fiscales de oficio pueden decretar en ese momento cualquier medida que consideren que sea pertinente según el caso expuesto y los hechos que ellas estén conociendo y que pudiesen constituir un delito. Entonces ahí, bueno, pues ellas también de oficio, garantizando los derechos de las víctimas de este grupo,
pueden decretar una medida de protección. No necesariamente u obligatoriamente debe ser solicitada por los procuradores o procuradoras municipales. Obviamente, bajo las facultades que tienen los fiscales, y dentro de estas está la de imponer las medidas de protección a las víctimas, y pueden, sin lugar a duda, decretar una medida de protección de las que establece el 137 cuando se vean vulnerados, o bueno, más bien en el caso, cuando sean niños, niñas, adolescentes víctimas de algún hecho que puede constituir un delito. Estas medidas de protección que son urgentes, se sugiere que para dar un seguimiento tengamos un registro de estas órdenes a efecto de tener un mecanismo que permita obtener datos ciertos de las órdenes y medidas de protección y de las personas que son sujetos de ellos. Para ello, pues es recomendable designar un personal especializado que se encargue de ingresar los datos de la información a una plataforma, una red o de manera a la mejor manual mediante un libro de gobierno. Esto ya lo tiene implementado en el Estado de Campeche en su protocolo de actuación para la implementación de órdenes de protección en ese estado. Entonces, eso, pues ellos ya tienen todo un sistema de medidas de protección de cómo se implementan y los casos en los que van a implementarse. En el estado de Veracruz nosotros todavía no contamos con estos protocolos, pero sin embargo, bueno, nosotros tenemos también que aplicarlos en base a las leyes que nos rigen. Bueno, por cuanto a las medidas de protección de niñas y niños adolescentes, sí era importante que dentro de este taller se hiciera mención a las víctimas, porque finalmente ya han adquirido derechos. Y dentro de esos derechos están estas medidas de protección, máxime si se trata de este sector de la población, como son los niños, niñas y adolescentes. Entonces sí es importante saber que como víctimas podemos garantizarlos y también como sujetos de derecho debemos garantizar estos derechos, que repito, son los 20 enunciativos más no limitativos y los que se puedan desprender. Entonces, nos pareció importante abordar el tema porque muchas veces desconocemos qué es y cuáles son las funciones que ejerce la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes o los derechos de la infancia, tanto a nivel estatal como municipal. Entonces, es importante porque muchas veces tenemos la confusión de, bueno, llamamos a los procuradores, no los llamamos cuando se encuentra inmersos derechos de los niños en un procedimiento jurisdiccional o administrativo, cuál es la función, hasta dónde son sus alcances y qué facultades legales tienen para intervenir en este tipo de procedimientos. De ahí se incluyó en este módulo el hablar de la Procuraduría y de estas medidas de protección a niños, niñas y adolescentes que se ven mermados, no tan solo en su derecho de seguridad jurídica y debido proceso, sino en cualquiera de sus derechos de los que son ahora sujetos. Eso es por cuanto a este primer tema. El segundo tema que me toca abordar es precisamente uno de estos derechos en particular, que es el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. Entonces, volvemos a recordar que anteriormente a la reforma, que ya han comentado en otras sesiones, en materia de justicia de adolescentes, la reforma es en 2005, anterior a ello teníamos un sistema tutelar, en el que en ese sistema tutelar solamente intervenía una autoridad administrativa, que era la que se convertía en juez y parte, pues era quien desde un inicio que se ponía a disposición por parte de cualquier autoridad a un niño, niña o adolescente, porque presuntamente había cometido un hecho que pudiese calificarse como delictivo, ellos hacían este procedimiento administrativo en secrecía y no había la intervención ni del Ministerio Público Fiscal, ni de la defensa, ni mucho menos se le garantizaba la representación de estos niños, ya sea de manera original o en suplencia.
sino que ellos decidían en un grupo o en un equipo interdisciplinario sobre aquella, pues no sanción, pero aquella, pues, plan que les generaban a estos niños, niñas, adolescentes para poder reinsertarlos. Entonces, finalmente, este sistema tutelar se muda y al reconocerse los derechos de la infancia, que ya hemos enunciado y que en otras sesiones ya también han sido explicados ampliamente, se entra a este garantismo y por ende a la protección de los derechos de los niños. Y en materia jurisdiccional sería la protección de su derecho a un debido proceso y a respetar todos aquellos derechos que en el sistema de adultos tiene cualquier persona que es sujeta a investigación, imputado o acusado, y también se les reconocen a estos niños. Nosotros partimos de lo que establece el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que ya se les reconoce el derecho de todo niño a que se diga que ha infringido una ley penal o que se acuse o que se declare culpable de haber infringido estas leyes, de ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de tercero, y en las que se tenga en cuenta la edad del niño, la importancia de promover la reintegración y de que éste asuma una función constructiva a la sociedad. Esto es, reconocemos todos estos derechos que tienen ellos y debemos, los estados parte, como el Estado mexicano, garantizar estos derechos para que sus procedimientos puedan ser debidos y conforme a el marco jurídico que aplica para garantizarlos. Entonces, esta convención nos dice los mínimos que debemos de tomar en cuenta y dice que en particular los estados partes debemos garantizar que no se alegue que ningún niño ha infringido una ley ni se acuse o declare culpable de haber infringido estas leyes por actos o omisiones que no estaban prohibidos por la ley nacional o internacional en el momento que se cometieron. Esto es, al igual que en el sistema de adultos, los niños, adolescentes que se encuentren sujetos a un proceso deben de estar las leyes previstas en el momento que se cometió el hecho que se presume delictivo. Si en ese momento no estaba vigente la norma, entonces no podrá ser procesado o investigado. Ese es uno de los derechos que se les reconoce en este artículo 40. También que todo niño que se alega infringido leyes penales o a quien se acuse de haberlas infringido, por lo menos, debe de tener estos mínimos, que son, primero, que se le presuma inocente mientras no se muestre su culpabilidad conforme a la ley. El principio de inocencia, que todos ya conocemos y que en un momento lo abordaré con mayor. Otro de los derechos que se deben de garantizar es que sea informado sin demora y directamente o cuando sea procedente por intermediario o su representante legal de los cargos que pesan en su contra y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa. Esto es, los niños adolescentes que se encuentren sujetos a un proceso penal deben ser informados de las causas y los cargos por los cuales se encuentran dentro de ese proceso penal. ¿Cómo debe ser esta comunicación? Con un lenguaje claro, preciso, entendible para estos niñas adolescentes. Porque nosotros, quienes tenemos como profesión la abogacía, tendemos a utilizar lenguajes técnicos en la mayoría de las veces, que es correcto, pero cuando nos dirigimos a este sector, sí debemos tratar de que nuestro lenguaje sea entendible para ellos.
que ellos comprendan la naturaleza del hecho por el cual se encuentran en ese momento, ya sea investigados ante una fiscalía o dentro de una audiencia en cualquiera de las etapas del procedimiento del sistema de justicia de adolescentes, para que ellos comprendan qué es lo que está pasando y por qué están ahí. Entonces, el lenguaje que debemos utilizar con ellos debe ser claro, debe ser fluido, con todas estas herramientas que nosotros podemos utilizar que lleven el mensaje que nosotros queremos a nuestro receptor, ¿sí? Muchas veces tenemos en estos procedimientos que se siguen a los niños, niñas y adolescentes, un grado de escolaridad que no permite hablarles de una manera pues, más técnica o con cierta complejidad en el lenguaje. Entonces, nuestra acción comunicativa del habla no va a llegar a nuestro receptor. Y sí es necesario que estos niños, niñas, adolescentes entiendan y comprendan suficientemente por qué se encuentran ahí, cuáles son los hechos por los cuales están siendo investigados o cuáles son los cargos por los cuales están sentados ahí en esa audiencia, ya sea en una etapa de control, en una imputación, en una etapa de juicio, en una acusación. Es necesario que seamos claros y que ellos entiendan. Por eso es que ante una audiencia o en una fiscalía se les explica y se les dice si entendieron suficientemente los hechos por los que están ahí y ellos deben de contestarnos si los entendieron o no. Y si no, nosotros, los operadores del sistema, estamos obligados a a explicarles hasta que ellos entiendan. Así pasen 3, 4, 5 veces. Ellos deben estar claros de cuál es la circunstancia que los tiene en ese momento en un proceso. Igualmente, les debemos informar que tienen derecho a ser asistidos por un abogado. Esto es, tienen derecho a una adecuada defensa, un abogado letrado. Y obviamente, al decir letrado, debe ser especialista en derechos de la infancia y en los procedimientos que se siguen a niños, niñas y adolescentes. ¿Para qué? Para poder garantizar esta defensa adecuada, que es un derecho constitucional que le otorgan a quienes se encuentran en un proceso penal en este sistema de justicia adolescente, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué es la adecuada defensa? Como todos ustedes ya lo saben, es para que tenga este derecho de poder sostener su inocencia, porque como ya lo establece este artículo de la Convención de los Derechos del Niño, ellos tienen este derecho, este principio a su favor, que es el principio de inocencia, y por tanto, los niños, niñas y adolescentes, dentro de un proceso, lo único que tienen que hacer mediante su adecuada defensa es sostener su inocencia. Y a la fiscalía o el órgano acusador le corresponde acusar y demostrar o romper con este principio de inocencia. Entonces, ¿por qué? Pues porque ellos ya lo tienen per se. ¿Cuál es otro de los derechos para que podamos tener una certeza jurídica y un debido proceso en el que se encuentren este grupo de la población? Que la causa sea dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial, en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico, y a menos que se considere que ella fuera contra el interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y sus padres o representantes legales. Esto es, debemos garantizar que los niños, niñas y adolescentes sujetos a un proceso penal o un proceso en el sistema de justicia de adolescentes deban ser enjuiciados en presencia de un juez y que éste sea independiente. ¿Qué quiere decir? Que al menos en el sistema de justicia del Estado de Veracruz, de justicia de adolescentes, tenemos 3 jueces distintos. Un juez de control o un juez de garantías, un juez de juicio o enjuiciamiento y un juez de ejecución de medidas sancionadoras. Estos 3 jueces no pueden ser el mismo en cada etapa del procedimiento que se sigue. Deben ser diversos. Si el juez que conoce en un inicio de la primera etapa pretende conocer de la segunda etapa,
automáticamente las actuaciones que hagan estas segundas se vuelven nulas. ¿Por qué? Porque debemos garantizar esta independencia e imparcialidad en las audiencias para que sean equitativas, ¿sí? Entonces, de la primera etapa a la segunda etapa debe existir un juez diverso. Y en la tercera etapa también debe ser un juez diverso que conozca el asunto. Esto es para que no prejuzguen sobre el hecho que se está investigando en su momento, que se está siguiendo un control de las actuaciones de la Fiscalía o del órgano acusador, en su momento de enjuiciar y en un último momento de imponer el desarrollo, o más bien vigilar el desarrollo de las medidas sancionadoras mediante estos programas que se hacen para poder reeducar a los niños, niñas y adolescentes. Otro de los estándares que pone la Convención sobre los Derechos del Niño es a que no será obligado a prestar un testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad. Esto es el principio que nosotros conocemos como igualdad de armas o igualdad de partes. Esto es, nosotros cuando somos operadores del sistema y llega un niño adolescente que va a ser entrevistado o va a rendir o va a ser procesado o va a tener que tener esta participación activa como un sujeto procesal dentro del sistema de justicia de adolescentes, dentro de un procedimiento, nosotros le debemos también informar que tiene este derecho, el derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse y que todo ello no va a ser utilizado como un elemento probatorio en su contra, ¿sí? Y eso también le debe de quedar muy claro. Si el niño adolescente no quiere rendir su testimonio o su declaración en las diversas etapas del procedimiento, se le debe respetar. Y de ninguna manera, al momento de hacer la valoración del material probatorio, debe ser un dato que deba de ser en su contra o que lo incrimine. Simplemente se le debe de respetar ese derecho. También dentro de ese derecho, él puede decidir si quiere ser interrogado o no. En el desarrollo de un procedimiento, muchas veces la parte acusadora solicita el interrogatorio del menor de edad. Sin embargo, él está en la potestad de decidir si quiere responder al interrogatorio de la contraparte o incluso de su propio representante o defensor o no. Y también esto es válido y no se puede utilizar como un argumento en contrario sensu a que le restrinja algún derecho o este derecho al niño adolescente. Y también él dentro de la audiencia puede pedir que sean interrogados los testigos que estén deponiendo en ese momento y que sean presentados por las partes y que previo a ellos, si estamos hablando de una audiencia de juicio, ya han sido calificados y ofrecidos en la etapa intermedia y estos pasaron ya para el desahogo de la prueba en la etapa de juicio. También debe contar el niño con una asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma español, en el caso de nosotros, suficientemente. Nosotros, como experiencia de quienes han operado el sistema, llegan muchos niños adolescentes que hablan una lengua materna y que muchas veces no entienden suficientemente el idioma español o castellano, o aquellos niños que están en tránsito por el país, por diversas situaciones y que no pertenecen a nuestro país, válgase la redundancia, y que muchas veces, aunque seamos latinoamericanos, nuestras formas de expresarnos, nuestro lenguaje, no es entendible en ciertas regiones de Latinoamérica con lo que nosotros aquí acostumbramos, los famosos modismos. Entonces, en esos casos, nosotros debemos de proporcionarle un intérprete para que sepamos
transmitir lo que queremos que el niño sepa y a su vez retroalimentarnos de lo que él nos quiere hacer saber en estos procesos. Si no le garantizamos este intérprete, entonces estaríamos vulnerando sus derechos. También debemos de respetar su vida privada en todas las fases del procedimiento. Es de ahí que al tratarse de niños, niñas o adolescentes, como son menores de edad, se privilegia que las audiencias sean a puerta cerrada, precisamente para poder garantizar esta privacidad en todas las fases del procedimiento y que solamente intervengan en ellas quienes son sujetos procesales y también quienes lo representen de manera original o en suplencia. ¿Qué quiere decir con esto último? Pueden y deben estar en la audiencia quienes ejerzan la patria potestad, la guardia y custodia o la tutela. En caso de no haberlo, entonces la autoridad competente, que sería el DIF, a través de la Procuraduría Estatal o Municipal, mediante los representantes en suplencia, que son los procuradores. Entonces, otro de los estándares que nos pone la Convención sobre los Derechos del Niño para la protección de sus derechos o garantizar sus derechos es que debe existir una edad mínima ante la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales o sí, lo que conocemos como los grupos etarios. En nuestra legislación general y local ya se establecen estos grupos etarios. Menores de 12 años no pueden ser sujetos de proceso y son sujetos de medidas reeducativas a través, muchas veces, de nuestra Procuraduría estatales y municipales. De 12 a 18 ya son sujetos de un proceso, pero recordemos que de 14 a 16 no pueden imponérseles medidas restrictivas de libertad de tránsito o de su libertad. De 14 a 18, de 16 a 18, perdón, sí se pueden implementar ese tipo de medidas. Entonces, nosotros ya tenemos esta separación de las edades mínimas ante las cuales los niños pueden ser sujetos de un proceso. Dentro de esto, bueno, se encuentran lo que ya les decía, las medidas para tratar a estos niños. Deben de ser todas con miras a respetar plenamente los derechos humanos y las garantías legales, que son las mínimas que debe llevar todo procedimiento en el cual serán inmersos los niños, niñas o adolescentes a quienes se les atribuya un hecho que la ley puede calificar como delictivo. Una vez que ya se concluyen los procesos, se dispondrán de diversas medidas de las etapas preliminar y de juicio, como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guardia, los programas de enseñanza y otras posibles alternativas a la internación para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarden proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción. Esto es, se deben de privilegiar todos estos mecanismos para que podamos garantizar la reeducación de los niños, niñas y adolescentes y no siempre ellos tengan que entrar a una institución para poder reeducarlos, sino que de todas estas medidas sancionadoras debemos privilegiar aquellas que no restrinjan la libertad de los niños. La convención es la que nos da todo este cúmulo de mínimos que debemos prever para garantizar el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. Todo esto lo va a recoger nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 18. Ahí se establece que, en el ámbito de sus respectivas competencias, los sistemas integrales de justicia para adolescentes serán aplicables a los sujetos menores de edad, que se les atribuya la comisión o participación de un hecho
que la ley señale como delito y tengan entre 12 y menos de 18 años de edad, que es lo que ahí es donde la Constitución retoma estos mínimos y máximos de edades que la Convención establece que deben quedar perfectamente delineados en las leyes de los que van a regular este sistema de justicia. Y la Constitución lo retoma y nos dice, entre 12 y 18 años son quienes estarán sujetos a estos sistemas. Retoma y dice este artículo que el sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona. Estos están ya inmersos en el artículo 1 constitucional y que nos dice que se deben garantizar, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Como ya les mencionaba, a los menores de 12 años de edad que hayan participado en un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social. Ellos no van a ser sujetos de un proceso. Es por ello que se adoptan planes para que ellos puedan entender dentro de su margen que la conducta que han desplegado no es la adecuada de acuerdo a su edad y a sus condiciones de vida. Y es que nosotros hacemos este plan de restitución de derechos para ellos para poder de alguna manera encauzarlos nuevamente y que sean niños, niñas adolescentes, que les garanticemos su desarrollo integral. Todo esto que hemos recogido de la Convención de los Derechos del Niño principalmente y que acoge la Constitución General de la República, nuestra Constitución local y nuestras leyes, tanto general como estatal, los tenemos concentrados en los principios del sistema de justicia integral para adolescentes.